ya, pero conforme vayamos avanzando se va a ir ampliando la clase. Muy bien, ¿quién es Dios? Ahora vean la introducción, dice, el hombre por sí solo, y esto es algo que debemos de dejar bien en cuenta, no puede atravesar lo desconocido, como ahorita lo que leíamos, ¿verdad? En los tiempos finales vamos a entender muchas cosas que ahorita no podemos entender. Entonces, para nosotros es difícil descubrir a Dios, ¿no? No podríamos conocerlo, dice ahí, a menos que Dios se revelara a sí mismo. Y entonces viene una pregunta, ¿se ha revelado Dios? Y la Biblia dice que sí, o sea, la respuesta a la pregunta de que si Dios se ha revelado es que sí. ¿Y en dónde vemos la revelación? Precisamente en las Santas Escrituras, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando ahorita un poquito con los versículos bíblicos que vamos a ver acerca del carácter de Dios y cómo es que Dios se ha ido revelando a nosotros los seres humanos, ¿no? De manera que podamos conocerle mejor. Vamos rápidamente al primer versículo de la Biblia, obviamente, que en el primer versículo de la Biblia encontramos la primera enseñanza acerca de Dios. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Desde el primer versículo de la Biblia. ¿Alguien ya contestó su hojita o nadie la ha contestado todavía? No. ¿No? Ok, entonces ahí la vamos contestando entre todos. Génesis 1:1, ¿en el principio qué? Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Dios? Lo primerito, que Dios es un Que Él ser, fue un creador. Dios es un ser creador, exactamente. Y para ser todavía más específicos, Dios es el creador, ¿verdad? Obviamente de todas las cosas. Ahí, como es el primer versículo, pues habla nada más de los cielos y la tierra. Pero ya si nos desprendemos en los siguientes versículos, vamos a ir notando con un lujo de detalle todo lo que Dios fue creando. Muy bien. Vámonos ahora a Deuteronomio 4:39. Después de que contesten ahí, Deuteronomio 4:39. Y dice, ¿qué debemos entender claramente acerca de Dios? ¿Qué debemos entender acerca de Dios? A ver. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Exactamente. Ahora tenemos que entender claramente que hay un solo Dios. Pero no solo eso, ahí se menciona que ese Dios tiene un nombre y su nombre es Yahweh, ¿verdad? O Jehová, si siguen leyendo todavía ahí en la versión 60. ¿Sí? Entonces, ahí está más claro para nosotros. Ahora en la semana que estuvimos leyendo, no, el domingo que leímos, no me acuerdo si en la predicación o en alguno de los pasajes, ya vi que en la nueva traducción viviente ya pusieron Yahvé, no Yahweh, pusieron Yahvé, que la V para nosotros tiene el mismo sonido que la B en hebreo, ¿verdad? Pero entonces en la nueva traducción viviente también ya restauraron el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, esto nos debe de ayudar a nosotros a comprender que estamos en el camino correcto porque seguimos al Dios correcto. ¿Y cuál es el Dios correcto? El único Dios que se hace presente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es decir, nuestro Dios o el Dios que nosotros predicamos es el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero, es el Dios de Israel, es el Dios creador, como ya ahorita lo leímos en Génesis 1:1. Y conforme vayamos viendo los demás versículos, nos vamos a ir teniendo más seguridad de que estamos siguiendo al único y verdadero Dios, y no solo eso, sino también lo estamos proclamando, ¿verdad? Muy bien, ahí mismo en Deuteronomio, más adelantito, Deuteronomio 7:9. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Ya que Dios está revelando en nosotros, ¿por qué podemos confiar en Dios? ¿Quién lo lee? Yo. ¿Sí? Dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos.
Muy bien, vamos a ir definiendo. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Primero, dice, Él es el que cumple, ¿qué? Porque Él es el que cumple su pacto. Su pacto con nosotros. Entonces eso nos habla de fidelidad. Nuestro Dios es un Dios fiel, ¿sí? La primera parte del versículo nos habla de lo que ya leímos, de que entendamos que hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Y que debemos creer verdaderamente en Él. Esa palabra verdaderamente, pues es una palabra bien bíblica que está ahí escrita, ¿no? Muy bien, fidelidad, perdón, sí, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos decir en la segunda parte del versículo? Derrama su amor inagotable. Perdón, es un Derrama Dios, su amor. ajá, que derrama su amor sobre nosotros, perfecto. También ahí vamos viendo que su amor es inagotable, ¿verdad? ¿Decías, Marisol? Que es misericordioso. Misericordioso, ay, esa es la... Yo no me canso, en esta pandemia, no me canso de reconocer la misericordia de Dios, es increíble. De verdad, si no fuera por esa misericordia, no, ya habrían pasado quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y cuando leemos las profecías y vemos que nos acercamos al final de los tiempos y que la cosa se va a poner peor, digo, si no fuera por la misericordia. Muy bien, entonces ese amor tan único, tan maravilloso y esa misericordia, ¿qué más podemos decir del versículo bíblico al final? Hasta por 1000 generaciones. Eso me encanta, hasta por 1000 generaciones. O sea, ahí están, ya están incluidos nuestros descendientes, fíjate nomás. Qué Sí. bendición tan maravillosa. Entonces, la pregunta se contesta sola al leer el pasaje. ¿Por qué se puede confiar en Dios? Pues imagínate por qué, pues por todas estas cosas que acabamos de decir, ¿no? Y hay muchas más que vamos a ir viendo en la revelación de quién es Dios, ¿no? Pero, por lo menos estas ya nos hacen pensar y son palabras que están ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto también me hace pensar que el pueblo de Israel, hermanos, realmente conocían a Dios. Por eso es más difícil para nosotros entender cómo es que ese pueblo se hizo tan duro, cómo es que ese pueblo no reconocía, ¿no? Si ellos tenían la revelación de Dios, ellos leían estos pasajes los sábados en sus reuniones y en las sinagogas. Entonces, definitivamente conocían a Dios, ¿verdad? Ahora nosotros que tenemos la revelación de Jesucristo y que vivimos vidas nuevas, transformadas en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que nos ayuda a poder entender mejor su palabra, la verdad de Dios, pues imagínate, estos pasajes toman más relevancia para nosotros, ¿no? Muy bien, seguimos con la revelación. Más adelante, Deuteronomio 10:17. Fíjate, la pregunta dice, ¿qué se revela acerca de Dios en Deuteronomio 10:17? A ver, ¿quién lo lee? Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Muy bien, lo primerito que alcanzamos a ver, ¿qué es lo que se revela? Cuando dice que es Dios de dioses, Señor de señores, o sea, ¿qué nos está diciendo de Dios? Que Dios es grande, ¿Sí? poderoso y temible. Bueno, un poquito antes de eso, ¿qué nos revela? Es único. Que es único. Es el único, no hay otro Dios. Dios de dioses. Los otros dioses son diositos con minúscula, ¿verdad? Porque solamente es el único, no hay otro. Eso es importantísimo. Déjenme decirles, por cierto, que a veces decimos, oye, hay que poner aquí Dios con mayúscula, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo, ok, en nuestro idioma está bien, lo podemos poner porque nos referimos a nuestro Dios todopoderoso, como ahí en la hojita, ahí viene Dios escrito con mayúsculas, ¿verdad? Sí. Pero en los antiguos, como fue escrita la Biblia, no venía ni mayúsculas ni minúsculas, ¿verdad? Eso ya lo ponemos nosotros, o los traductores lo han ido poniendo a lo largo y el paso de los años, ¿verdad? Y para nosotros es importante
simplemente por el hecho de reconocer que hay un único Dios, el Dios verdadero. Ahora sí, mencionaste un Dios eterno, ¿qué más? Es Dios grande, Grande. poderoso y temible. Ándale, grande, poderoso, temible, todo eso pónganlo ahí en la hojita. Lo que veíamos hace ratito que decía Chayito, ¿no? Eso de que Dios es grande, ay, qué padre, se siente bonito. Eso de que Dios es poderoso, ay, qué padre, ¿no? Es poderoso. Pero luego dice que es también temible, ay, así tan, bueno, pues esa palabrita también debe de movernos el corazón, ¿verdad? Y decir, ay, tengo un Dios que es un Dios temible. Así que debo de portarme bien, ¿verdad? Y echarle ganas también en mi vida cristiana y en todo lo demás de nuestra vida, ¿no? Porque tenemos un Dios temible. ¿Algo más que podamos sacar de ese versículo? Dice que no hace excepción de personas, Ajá. Muy bien. ni toma cohecho. ¿A qué se refiere? A que no se aprovecha de la situación, por ejemplo, ¿verdad? Sí, podemos decirlo así. O sea, eso nos hace pensar que tenemos un Dios justo, ¿verdad? Un Dios justo. Entonces, como es un Dios justo, podemos acercarnos a Él con toda tranquilidad, con toda confianza. Muy bien, vamos a la última pregunta de esta hojita. Y ahorita le seguimos. ¿Mande? Sí, por ejemplo, dice Mayra que el diccionario cohecho significa soborno, ¿verdad? Sí, Que no admite Sí, no soborno, toma o sea, cohecho. sí, no toma cohecho, sí. O sea, no es, si queremos usarlo así con palabras muy mexicanas, no es tranza, ¿verdad? Pero se refiere a eso, o sea, la actitud de Dios en cuanto a su justicia. Eso es lo importante. Muy bien, primero de Crónicas, ya nos salimos de la Torá, nos salimos de los libros de Moisés y vámonos al primer libro de las Crónicas. A ver, vamos a ver ahora a David, ese maravilloso rey conforme al corazón de Dios. Dice, ¿qué le dijo el rey David a su hijo Salomón acerca de Dios? A ver qué dice primero de dice, Crónicas 28:9. dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo el plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. ¿Qué palabras? Y si ahí están los papás, anoten estas palabras. Si podemos darle un consejo a nuestros hijos, ¿verdad? Son estas palabras de David. O sea, David está recomendándole a su hijo. David está enseñando a su hijo Salomón que lo más importante de todo es la presencia de Dios en su vida. Es lo más importante. Este pasaje es uno de los pasajes más bonitos que hay de Primero de las Crónicas, ¿verdad? Porque es una revelación de Dios en los labios de David, el gran rey de Israel. Y luego toma más fuerza cuando vemos que David se las está diciendo estas palabras a su propio hijo, que está a punto de ser el gran rey también de Israel, Salomón. ¿Sí? Va a tomar el lugar de su padre, va a ser el gran rey de todo Israel. Imagínate, nosotros como papás podemos dar gran cantidad de consejos a nuestros hijos, pero este consejo está fascinante, ¿verdad? Y tiene que ver con todo, porque si Salomón seguía al pie de la letra y en algún momento de su vida lo hizo, por eso fue prosperado en gran manera, este consejo de su papá, pues imagínate si nosotros damos también este consejo a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿no? Y obviamente esperando que ellos lo sigan ese consejo de una manera especial. Muy bien, excelente. Vámonos a darle la vuelta a la hojita. Vámonos a la pregunta
6. Vamos a leer esta oración de alabanza de David, que está también ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29 del 10 al 13. Pero luego, fíjense bien, dice que escribas tú una oración con tus propias palabras, basado en lo que David le va a decir a Dios. Aquí está hablando con Salomón en lo que leímos hace ratito. Ahora David está orando con Dios. ¿Quién lo lee del 10 al 13? Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Hasta cuál? Hasta el 13. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu gloria. ¿Qué pasaje? Bueno, la verdad se las puso difícil el autor del Discipulado de los Navegantes, porque poner esto con nuestras propias palabras, ándale. Pues hágalo, ¿verdad? Trata de describir a Dios como lo está describiendo David. De hecho, lo está bendiciendo. Yo te bendigo, Dios de Israel, y empieza, ¿verdad? Este es un pasaje muy bonito que describe quién es Dios. Porque acuérdense que el tema que estamos viendo es quién es Dios. Bueno, pues David tenía tanto contacto íntimo con Dios que él escribe estas palabras. O sea, nos está dando una reseña de que para él Dios es todo esto que acaba de decir, todo esto que acabas de leer ahí, ¿no? Este es un pasaje muy bonito de alabanza, ¿eh? Como para empezar un culto. Es más, yo a veces hasta lo he puesto antes de la hora de las ofrendas también este versículo, porque habla de la provisión de Dios, cómo Dios está ahí siempre presente, ¿verdad? Primero de Crónicas 29 del 10 al 13. Muy bien. Pues si no lo hicieron, lo dejamos de tarea para que se, ¿cómo se dice? Se inspiren, lo vuelvan a leer con calma, se inspiren y lo hagan así bien bonito, ¿ah? Con sus propias palabras. Y si quieren lo compartimos. ¿Mande? Leerlo más tranquilo. Sí. Leerlo más tranquilo para concentrarnos. Sí, porque sí tiene tiene muchos detalles esa oración. Está muy, muy bonita, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien, vamos a una más fácil. El Salmo 46:1. ¿Cómo está describiendo también el salmista aquí a Dios? Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestras fuerzas. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Muy bien, leíste la Nueva Traducción Viviente. Sí. Muy bien, entonces vamos a utilizar las palabras de esa traducción que acabas de decir y vamos a la 60 también, porque utiliza palabras parecidas. Tú dijiste, Dios es nuestro o nuestra. Dios es nuestro refugio. Ok, ponemos refugio y fuerza, dijiste, ¿no? Sí, nuestras fuerzas. Ok, en la versión 60 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, pongan las 4 palabras, tanto las de la antigua versión como las de la nueva versión, ¿verdad? Que igualmente se complementan en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, aquí el punto importante para nosotros, al mismo tiempo que lo vamos estudiando ahorita, porque viene una pregunta, dice, en tu propia vida, ¿cómo has experimentado este aspecto de Dios? De que Él ha sido tu fortaleza, de que Él ha sido tu amparo, de que Él ha sido tu refugio. O sea, es como si tú con tus palabras dijeras, bueno, Dios ha sido mi refugio en este momento de mi vida. Y que tú lo definas, por ejemplo, que tú digas,
estaba yo pasando por una situación familiar muy difícil y entonces en ese momento yo me refugié en Dios, ¿cómo? Pues a través de leer su palabra, a través de ir a la iglesia, a través de esto y lo otro. Entonces, que tú puedas identificar en qué momento de tu vida, en algún momento, puede ser incluso cuando fuiste niña o niño, puede ser incluso últimamente en la pandemia, no sé, pero en Yo algún así le momento, puse, ¿sí, hermana? yo así le puse. ¿Sí? Dios, Dios fue mi refugio en la pandemia, porque sí lo fue. Sí, sí, así, Ujú. amén, así es. Y entonces, ponerlo, que tú estés bien seguro en qué momento fue el refugio, en qué momento fue tu protección, tu auxilio, ¿no? O en qué momento te fortaleció. A lo mejor fue fortaleza en el momento en que estabas más débil, más enfermo, más no sé, y entonces Dios te dio fortaleza en ese momento, ¿no? Entonces, de esta manera, junto con este salmo, vamos llenando esta pregunta, contestándola, ¿no? ¿En qué momento y en qué sentido en tu propia vida el Señor ha sido bendición para ti? Muy bien, vamos a continuar con este tema de quién es Dios. Ahorita ya lo vamos a terminar. Ya la segunda parte la dejamos para el jueves. Perfecto, ahora vámonos hasta el Salmo 147. Y en este hermoso salmo, que también es un salmo de alabanza, vamos a ver qué aprendemos de Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios en estos versículos. Fíjate, ahí en el 147 vamos a leer 4 versículos. A ver, leemos primero uno, el 3. ¿Cómo dice el 3? El que lo tenga está bien, ¿eh? 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Primero, Él sana. Sana. Uh-huh. Y no es lo mismo sanar que curar, porque luego dice que venda sus heridas. Entonces también cura. ¿Eh? ¿Sí ven la diferencia? Entonces, a veces hay necesidad de que Dios nos cure, ¿verdad? En algún momento. Muy bien. ¿Qué dice el 4 para contestarlo? Dice, cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Ok. ¿Qué nos hace pensar en esto? Dice que Él cuenta las estrellas y que cada una de ellas tiene un nombre. Imagínate. No, así con los miles de millones de seres humanos que nos conoce por nombre. Ahora imagínate aparte los trillones y billones y quién sabe cuántas estrellas existan en el firmamento. Y a Él todas sabe todo. ellas, sí, exacto. Entonces tenemos un Dios que todo lo sabe. Esa palabra es la palabra omnisciente y tiene que ver con el carácter de Dios, que es lo que también platicábamos al principio, ¿verdad? De que vamos a estar estudiando quién es Dios para conocer también su carácter. Ya hablamos de su misericordia, de su amor, de su poder, de su eternidad, ahorita de su omnisciencia, de que Él cura, de que Él sana, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, amparo, fortaleza, auxilio, etcétera. Y el 5, a ver, ¿qué nos dice el 5? Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, Oh, y su oh, oh, entendimiento es infinito. ándale. Grande es el Señor. Y de mucho poder, no es así cualquier poder, ¿eh? Mucho poder. Y su entendimiento es infinito, o sea, no Infinito. tiene ni principio ni fin, es algo que continuará por toda la eternidad. Por eso nosotros, por más que queramos entender a Dios, nos cuesta trabajo, ¿eh? Porque el conocimiento de Dios es infinito, o sea, es algo que no podemos medirlo, no podemos medirlo. Y habrá cosas que Él revelará a su tiempo en nuestra vida. Muy bien. Y luego el versículo 6, que es el último, ¿qué dice acerca de Dice, Dios? el Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos
y los hace morder el polvo. Muy bien, entonces si nosotros somos humildes, el Señor nos sostiene. Y en caso contrario, aquellos que no lo son, pues les va a hacer ver su suerte, ¿verdad? Muy bien. Y a manera de conclusión de esta primera parte, vamos a ver el Salmo 147, que es el mismo, pero el versículo 1, basándonos en todo esto que ya vimos en toda la clase, no nomás en los versículos 3, 4, 5 y 6, sino todo lo que hemos visto hasta ahorita, dice, ¿cómo debemos comportarnos según el Salmo 147, 1? ¿Cómo dice? Alaba a Jehová porque Él es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Ahí está. O sea, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos responder ante todo eso que es Dios? Con alabanza, con cantos. Por eso, como cristianos, hay que subirle el volumen allá a las bocinas y órale, ¿va? Si antes hacíamos el quehacer cantando La gata bajo la lluvia, ahora vamos a cantar, ¿verdad? Otra canción ahorita me acordé de esa porque esas ponía mi mamá. Ay, que le encanta a Rocío Dúrcal, le encanta mucho cómo cantaba ella, ¿no? Y ahí el quehacer, no, vamos a poner ahora al Gilson, ¿no? Y a los grupos, a Marcos Witt y a los que quieras y estar cante y cante alabanzas al Señor. Muy bien. Pero más que eso, que soy yo chistoso, ¿verdad? Es una respuesta, hermanos, ahí cuando dice, ¿cómo debemos comportarnos? Yo le agregaría en respuesta a. O sea, todo lo que acabamos de ver nos motiva, nos empuja, nos anima a cantar, a alabar, a reconocer, incluso hasta tirarnos de rodillas y ponernos a orar en un momento dado, dándole gracias a Dios por todo lo que Él es para nosotros en nuestras vidas, ¿no? Qué bonito. Entonces, tenemos que responder también de la forma correcta a nuestro Dios. Muy bien, y hasta aquí, por eso decía yo, a manera de conclusión, nos quedamos en esta pregunta que fue la pregunta 8 en su segunda parte, ¿verdad? Y ya el jueves, si Dios lo permite, vamos a entrar a la parte que dice, ¿qué ve